Estamos ya acá hablando acerca de celulares, problemas, problemones y demás preguntas que tenemos con los señores aquí presentes que saben bastante más que nosotros del tema, así que vamos a aprovecharlos. Bienvenido Rubén Giustiniani, senador por Santa Fe, gracias por venir. Y Enoch Aguiar, abogado, ex secretario de Comunicaciones, gracias por venir también. A ver, lo presenté en realidad desde el lugar del usuario, que venimos a hacer todos nosotros, esta sensación de que somos un poco rehenes de las 3 empresas de telefonía celular que hay en el país en este momento. Uno siente que cuando hace el reclamo no lo atiende nadie, uno siente que le aumentan la tarifa sin siquiera tener un previo aviso, o como sería con cualquier servicio público, y ahí está el dilema. ¿Cuál es la diferencia entre la telefonía fija, que sería un servicio público porque está regulada por el Estado, y la telefonía celular? ¿Quién me lo explica? Para mí no hay diferencia. Bien. No debe haber diferencia. No debería. Desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista que tiene que ser un servicio universal, porque el servicio que presta la telefonía fija o móvil es la de la comunicación. En el mundo de la globalización tiene que tener acceso todo el mundo a esto. Tiene que haber tarifas justas y razonables. Y esto es muy importante, porque la tarifa justa y razonable significa que uno tenga el servicio de acuerdo a lo que está pagando, y lo que esté pagando en un mercado que, como muy bien decías vos, es un mercado monopólico porque está dado por 3 empresas, y si consideramos que de las tres son el 98%, Movistar, Claro y Personal, solo Nextel tiene el 2%, pero Personal y Movistar también podemos considerar que también Telefónica y Telecom están en un proceso de fusión. Es decir, que el servicio se presta desde una falta de competencia real. Cuando hay falta de competencia real, tenemos lo que pasa en Argentina, en donde el promedio de la tarifa, si vos considerás una llamada por día, un mensaje por día, en el mes está alrededor de los $337 mensuales. El promedio en América Latina es 16, el promedio en Europa son $13. Entonces vemos que estamos dando un servicio caro, que se paga mucho más por la prepaga, cuando vos compras una tarjeta prepaga, que por el pulso de la pospaga. No hay explicación de por qué esto pasa, y sabemos que la prepaga, la tarjeta prepaga, lo usan mucho los sectores populares, los adolescentes, los jóvenes. Entonces no hay explicación de por qué existe una limitación en el tiempo del uso de esos pulsos de una tarjeta prepaga. Muchísimos jubilados que compran tarjeta prepaga no tienen por qué tener esa limitación mensual para hacer el uso de esos pulsos. Entonces vemos que toda la cantidad de cosas, como la que vos decías al principio, que sos rehén porque cambiarte de compañía es más difícil que hacer un divorcio, que aquello que siempre reclamamos, que se trabajó del Congreso y que lo queremos sancionar con esta ley, la portabilidad numérica, que significa que vos seas dueño de tu número y que cuando cambies de empresa se te mantenga tu número. Todos y cada uno de estos temas sean resueltos en una ley que signifiquen deberes de las compañías y derechos de los usuarios. Enoch, ¿no existe una ley que regule todo esto? A decir verdad, son decretos, el decreto de apertura de las comunicaciones del año 2000 y después normas sobre la telefonía celular. Y acá hay mucho para hacer. Estoy muy de acuerdo con Rubén en el diagnóstico, totalmente de acuerdo en las intenciones, porque proteger al usuario es proteger la comunicación. Proteger la comunicación es enriquecer los diálogos, la economía, la cultura. La comunicación es transversal. Las propias empresas, si hubiera mucho más comunicación, terminarían ganando más. O sea, este cuento es un cuento para entender no desde el egoísmo, sino desde la inteligencia de lo que es la comunicación. Una cosa que nos atraviesa a todos y que se potencia con los demás. Ahora, algunas cosas. El reglamento de la telefonía celular es del año 97, 14 años. Para la tecnología eso es viejísimo. Es centenario, son centenarios. En el 97 era solo un teléfono. Claro. Es como si dijéramos, che, hoy los autos ya son autos, aeroplanos y anfibios, sí, pero se siguen manejando con la vieja ley de tránsito. O sea, el celular es mucho más, tiene muchos más servicios. Cambio cada vez más rápido. Va a ser en breve una computadora, ya es una computadora. Entonces,
el punto de diferencia es, sí tenemos que enfocar, pero una ley que declare que sea servicio o no servicio, la verdad es que eso no cambia tanto. ¿No estás de acuerdo que sea un servicio público la telefonía celular? Vos sabés que según el viejo pliego de Entel... Sí o no, porque si es servicio público. Él dice que es servicio público. Claro. Sí. ¿Vos? Que sea o que no sea servicio público da lo mismo, depende de cómo se regule. Bueno. Un servicio público se regula un servicio público o Ahora, se regula pregunta, un no servicio público. ¿Por qué hay tanto maltrato al cliente? Yo no conozco ni una persona que esté conforme con el servicio que ofrecen. Cierto. ¿Por qué nunca te trata un humano cuando vos necesitas algo? Sí. Jamás lográs una comunicación humana. Nunca, eso nunca, te lo puedo firmar acá. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué tanto maltrato? Salvo cuando te llaman para cobrarte. Que ahí porque sí no hay regulación, hay maltrato. Tampoco te llaman no hay humanos, te regulación. mandan mensajes de A mí me hace texto. acordar el tema de las prepagas, ¿no? Que tantos años que estuvieron, los usuarios a merced de los aumentos, de que se aprovecharan y no quisieran brindar un servicio. Y acá también estamos a merced de lo que las empresas quieren. ¿Por qué es tan difícil ponerles un límite y reglamentarlos en todo caso? Es lo que queremos hacer y es el proyecto de ley que yo he presentado y que ya empezó a ser tratado en el Senado de la Nación, que significa la existencia de un ente de control. Un ente de control con participación de los usuarios, que significa que, como lo es en cualquier servicio público, para aumentar la tarifa previamente exista la obligación de hacer una audiencia. ¿Pero quién está en contra? Claro, ¿quién está en contra? Bueno, evidentemente que las empresas no están muy de acuerdo con esto. No, pero a ver, acá hay un punto medio lo que apuntaba Alfredo, esta cuestión, a ver, si esto fuera un servicio público, estaríamos de alguna manera siendo defendidos, digamos, las empresas no podrían hacer lo que quisieran, ¿es correcto? Así es, esto? es correcto. La interpretación es correcta. Con las normas que tenemos ahora, tampoco. El Estado hoy en día, la Secretaría de Comunicaciones por sí sola puede regular que los precios no sean discriminatorios, regular que sean razonables y adecuados a costos, puede regular las condiciones de prestación del servicio. Claro. Pero el tema es, nos vamos a quedar en lo nominal y si sacamos una nueva ley, ya tenemos muchas normas. Entonces lo que yo digo es, ¿por qué no aplicamos las normas que están? ¿Con las normas que está puede prohibir la suba de tarifas? Con las normas que están, sí, puede evitar... Digamos, las empresas suben las tarifas. ¿Hay una posibilidad de que el Estado diga no puede aumentar la tarifa? Como pasa hoy en día con la sidra. La sidra no es servicio público. ¿El Estado controla el precio de la sidra en el supermercado? No es lo mismo. No es lo mismo. La sidra no es un servicio público. Ya lo sé, pero tienen en cambio, con Telefónica y Telecom, si quieren subir la tarifa, no pueden. Tienen que tener una autorización. En cambio, las empresas de telefonía celular sí la pueden subir. Además, Alfredo, hay un tema que me parece también central. Hay una punta que es la tarifa del usuario que sea justa y razonable, por un lado. Y por otro lado está la rentabilidad razonable de las empresas. Son las dos claves del servicio público. ¿Por qué? Porque si vos tenés una fábrica de zapatillas, vos estás ofreciendo precio y calidad, y la zapatilla la cobrás lo que vos quieras y el cliente compra y elige la zapatilla que quiera. En un mercado monopólico esto no es posible. Entonces por eso la clave es tarifa justa y razonable, rentabilidades razonables. El año pasado la facturación de las empresas de telefonía móvil por telefonía móvil fue alrededor de 21.000 millones de pesos. Ya este año llevan 28.000 millones de pesos. Es decir, está muy bien que ganen dinero, no a costa de los usuarios, sino vos, Rubén, que signifique... decías el precio de las tarifas que son bastante más altas de lo que ocurre en Europa, por ejemplo. Así ¿Y eso es. a qué se debe? Si las empresas más o menos son las mismas las que operan en distintos territorios. Se debe que se aplican distintos criterios que nunca son explicitados el porqué. Lo que yo te decía, no tiene por qué la tarjeta, el pulso de la tarjeta prepaga ser más caro que el de la tarjeta pospaga, porque la tarjeta prepaga además es un castigo hacia los sectores más populares, hacia los más pobres, hacia los jóvenes. Son quienes usan y esto no es así ni en Estados Unidos ni en Europa. Es decir, evidentemente son decisiones de las empresas que deben tener algún marco de debate. Pero allá está regulado, esa sería la pregunta. No. Existen distintas realidades de acuerdo al país que tomes, pero por ejemplo la portabilidad numérica, es decir, que vos seas dueño de tu número, existe en muchos países. Algún tipo de regulación existe en Chile, existe en Brasil. Hay distintos abordajes. Lo que estamos planteando que en un mundo que hoy ya no se debate esa desregulación salvaje
que se planteó desde el neoliberalismo en los 90 y que significaron las consecuencias que hoy vemos en el mundo, en donde todos, hasta los más ortodoxos, aceptan algún tipo de regulación. Sí. Estamos planteando que en este tema algún tipo de regulación es necesario. Nosotros proponemos una herramienta con un ente de control, con participación de los usuarios, con capacitación técnica, con audiencias públicas que signifiquen. Es decir, estamos abriendo un debate con una postura. Nos parece interesante que en este debate se manifiesten todas las posiciones, pero que algún tipo de protección al usuario hay que tener, y esto es fundamental. Creo que hay una coincidencia generalizada, por lo menos en la primera audiencia pública que hicimos en el Senado, donde participamos, invitamos especialistas como Enoch, vinieron todas las organizaciones de defensa de los usuarios, todas las compañías son las que mayor registro de quejas tienen por parte de los consumidores. Es muy impresionante, y la verdad es que todos los que tenemos celular entendemos esas quejas, porque todos estamos enojados con nuestra empresa, creo. No hay persona que no tenga un planteo de queja. Me parece algo. La pregunta fue muy importante. ¿Cómo se logra que esto no suceda, que no seamos rehenes, esclavos de esos? No somos usuarios, somos usados. ¿Por qué? Porque tenemos nada más que 3 elecciones. ¿Qué hacen en otros países? Por ejemplo, toda la Comunidad Europea, que tiene el mismo régimen general para todos los países, y en donde está funcionando mucho mejor, por ejemplo, que en Estados Unidos, que es más salvaje, como vos decís. ¿Qué es lo que han hecho? Han fomentado una increíble competencia. Están no solamente los celulares, sino que diferentes empresas pueden utilizar. A ellos el Estado les dio un camino del aire, espectro, para que brinden servicios. ¿Qué hace Europa? Ese camino del aire no es solo tuyo, otros lo pueden utilizar, te lo alquilan y comercializan de una manera diferente. Los servicios WiMAX, la telefonía IP, hay 1000 cosas de la tecnología que van avanzando todos los días. Vos decís que debería haber mayor competencia para que podamos más elegir, competencia, en vez de regular las que existen. Pero es que yo creo que deberían estar las dos solo cosas. 3, claro, son las dos cosas. Claro. Pero si solo tenés 3... ¿cómo haces cuando no quieren hacer algo de 3? Aparte es fácil que se pongan de acuerdo entre ellas 3. Es que todas te ofrecen lo mismo, es una realidad, y todas te hacen la misma manganeta, es una realidad. La idea más de largo plazo, uno puede controlar los fenómenos cortos, o sea, controlar es como poner aspirina, baja la fiebre, pero las causas son las mismas. Cuando se multiplican las ofertas, cuando se les impide tener el control como si fueran feudos de las comunicaciones, y se hace entrar, es como la ciudadanía, como la república en economía, cuando se les hace entrar mucha competencia y nosotros como usuarios tenemos dónde elegir, ellas rápidamente dicen, uy, hay más, tengo que empezar a tratarlo bien. Aquel que era un esclavo lo tengo que saludar, atender sus reclamos. Eso explica que... Por necesidad, para mantenerlo. Eso explica que en Argentina el comercio no es la venta de pulso, por decirlo así, sino la venta de estos prepagos, que son tan importantes, y afuera son los aparatos. Y Rubén decía muy bien, en toda la Unión Europea no hay control de precios, de los precios máximos. Sin embargo, con el esquema de competencia, el precio promedio del celular es 3 veces más bajo. Claro, por eso. Se llega a 3 veces menos, mucho más que a través de un control, entendiendo cuál es la dinámica de competencia y renovación tecnológica que hay acá. Dos aspectos. Tenemos que llegar un poquito menos, hay dos a mucho aspectos. menos. La comparación de un país periférico como la Argentina con Europa y Estados Unidos plantea otras discusiones que me parece que aquí la idea de plantear la competencia en Argentina, en última instancia, es para que no se declare servicio público y el Estado no regule a estas compañías. No, los tiene que regular, y los puede regular entonces, ahora mismo. La forma de regulación, es decir, es un servicio público, incluso es un servicio público muchísimo más relevante que la telefonía fija. Entonces, y son las mismas compañías. Claro. Entonces, ¿cuál es el argumento que no sea servicio público? Más allá de que las empresas no quieran la regulación. Puede serlo. Puede ser servicio público, pero lo importante es que lo que se diga que haya que hacer se aplique, porque hoy en día hay muchas cosas que no se aplican y no hay un esquema de competencia. Bueno, con una ley creo que entraríamos en el camino para que se aplique. Creo que sería la manera. Igual adentro de América Latina somos de los más caros de todos los países de América Latina. Bueno, por eso hay que... alguien debería intervenir para que no pase. Pero no es solo la tarifa, de acuerdo. no es solo la tarifa, es todo. Es gastos administrativos que no sabes nunca qué es. Que te modifican los planes y no te enterás. Nadie sabe modificación de planes. Yo no puedo cargar mi celular, por ejemplo, fuera de lo que me da personal. No puedo comprar una tarjeta, pero no me lo permite, no sé por qué. No puedo cargar en un locutorio porque no se le canta. No, lista de quejas tenemos todos, y allá en casa estoy segura de que también. Pero ojalá esto se pueda regular para que tengamos un poquito menos de queja, o por lo menos donde quejarnos de manera efectiva. Gracias, Rubén. Gracias, Enoch. Un gusto.